Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdad Plural. Hoy vamos a abordar otro tema visto desde distintos puntos de vista. Una importante sentencia de la Corte Constitucional reivindica los derechos sexuales y reproductivos de todos los menores, las menores y los menores en situación de discapacidad y defiende también su capacidad para decidir sobre sus cuerpos. El alto tribunal insiste en que el derecho fundamental reproductivo no se agota con el solo estado mental de la persona, de este menor de edad. Esto quiere decir que la orden de un padre de un menor o de una menor de edad con discapacidad mental no basta para que una EPS lo intervenga quirúrgicamente para evitar embarazos. Este es el tema que vamos a trabajar hoy en Verdad Plural. Y para ello hemos invitado al doctor Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Jaime, es un gusto, un placer tenerlo aquí en Verdad Plural. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí en Teleantioquia y con los oyentes de este importante programa. Sabemos que usted tiene muchísimo para contarnos, para entregarle a todos nuestros televidentes. Y también tenemos otra invitada bien especial. Se trata de Claudia Patricia Pérez. Ella es coordinadora regional de Antioquia y Santanderes de jóvenes y programas especiales de Profamilia. Doctora Claudia, gracias por aceptar la invitación acá en Verdad Plural. Muchas gracias a ustedes. Para Profamilia es un placer estar acá y para los oyentes del programa. Nosotros vamos a entregarles a todos nuestros televidentes una nota que hicimos explicándoles de qué se trata este nuevo fallo de la Corte Constitucional en el que, como les decía, reivindica todos los derechos sexuales y reproductivos de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Veamos. Una práctica común en el mundo entre los padres de menores de edad con discapacidad mental ha sido la esterilización quirúrgica de sus hijos con la excusa de protegerlos de un embarazo no deseado o, en el peor de los casos, de una violación, ya que son niños más vulnerables e indefensos. En Colombia existe un dilema jurídico en torno a derechos como el de tener una familia, la autonomía sexual y reproductiva de las personas con discapacidad mental y su consentimiento informado al momento de aceptar o no este tipo de intervenciones quirúrgicas, cuyas consecuencias son irreversibles. La Corte Constitucional recordó que la esterilización definitiva en personas en situación de discapacidad que sean menores de edad está prohibida y que las autoridades deben exigir el cumplimiento de una serie de requisitos para hacer el procedimiento. De acuerdo a la Ley 1412 del año 2010, en ningún caso se permite la práctica de la anticoncepción quirúrgica a menores de edad. Sin embargo, existe una sentencia del año 2016 en la cual la Corte establece que las personas con discapacidad mental pueden ser esterilizadas sin su consentimiento directo. ¿Cuáles son los alcances de esta ley? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Y hasta qué punto se están violando los derechos de las personas con discapacidad? Hoy en Verdad Plural. Doctor Jaime Arrubla, ahí veíamos una cantidad de inquietudes. Una de ellas, la última que vimos en esta nota, es si se están violando de alguna manera los derechos de las personas con discapacidad para poder tener una vida reproductiva. ¿Sí se están violando, doctor Jaime? Yo creo que no. Y la misma Corte hace la precisión. A ver, pongámonos en el contexto muy breve. Por favor. La ley lo que hace es imponer al sistema de salud, digámoslo, que en forma gratuita colabore con estos procesos de esterilización, bien sea cortando las trompas de falopio o la vasectomía en los varones, sí. Y que en caso de que sean personas con discapacidad mental, pues establece la posibilidad de que el consentimiento sea sustituto, es decir, que lo den sus representantes legales, bien sea los que ejercen patria potestad o sus guardadores. Estamos hablando de los padres de familia o de o el cualquier curador, otra persona que si tenga es que es una persona ya mayor de edad. Sí, correcto. exacto. Pero le pone condiciones. Le pone condiciones y es que debe estar en una interdicción declarada y además debe haber una nueva intervención judicial
para revisar el caso. ¿Por qué demandaron la inconstitucionalidad? Porque dicen que eso va en contra de los derechos reproductivos, el derecho a la igualdad, el derecho a formar una familia, el derecho a tomar la decisión sobre los número de hijos, que tienen personas que a pesar de tener discapacidad, tienen grados importantes de discernimiento. Entonces dijeron que prácticamente eso iba contra la Constitución. ¿Qué va a contestar la Corte? Después del análisis muy sesudo que realiza, revisando nuestros compromisos internacionales y sobre todo las normas, artículo 13, artículo 16, artículo 42 de la Constitución, a ver si se encaja o no. La respuesta de la Corte Constitucional es constitucional, pero con unas condiciones. Y esas son las condiciones que enriquecen el estudio de la jurisprudencia. Yo creo que hasta aquí podíamos como dejar el contexto. Entonces, a la respuesta no se están vulnerando, todo lo contrario. Se está diciendo al Estado que proteja esos derechos y que solamente en caso de que sea una incapacidad mental profunda, grave, que le impide todo tipo de discernimiento, puede acudirse al consentimiento sustituto, pero además con requisitos, por vía excepcionalísima, estando en interdicción y con una nueva intervención judicial, porque la presunción es al contrario. Indubio pro familia, se presume que tiene capacidad de discernimiento para ese aspecto. Para procrear y para tener para tomar hijos esas decisiones. Y es en ese proceso donde hay que demostrar que no la tiene para que valga el consentimiento sustituto a un proceso de esta naturaleza. Yo me imagino, doctora Claudia, que hay algunas personas que llegan a Profamilia que tienen sus hijos menores de edad, tanto niñas como niños, y dicen es que tienen una discapacidad, entonces yo quiero que por favor ustedes la intervengan quirúrgicamente para evitar que queden en embarazo o para evitar que dejen embarazo a otra persona. ¿Cuál es el proceso que tiene que tener un padre de familia cuando llega a Profamilia? Bueno, nosotros desde Profamilia tenemos una ruta integral para las personas con discapacidad cognitiva o intelectual o psicosocial, ¿cierto? La ruta tiene 3 momentos. El primer momento es que soliciten, ¿cierto? Soliciten el servicio, puede ser por el tutor, padre de familia o por la misma persona con discapacidad. Luego de eso tienen una valoración por psicología. En esa valoración por psicología evaluamos primero a la persona con discapacidad. Evaluamos a través de ajustes razonables o unos apoyos razonables, que es lo que nos da la resolución 1904 del 31 de mayo del 2017. En esos ajustes razonables, desde el área de psicología, nosotros lo valoramos a través de diferentes situaciones. Puede ser por lecturas cortas, puede ser por frases, puede ser por imágenes o figuras. Profamilia ya tiene una cartilla diseñada de ajustes razonables donde valoramos toda esa parte. Si con esos ajustes razonables la persona con discapacidad nos da a interpretar su autonomía, ¿cierto? Y su capacidad pero ahí no para estamos tomar hablando la de un decisión, menor de edad, sino de cualquier persona con discapacidad que puede ser mayor de edad. Estamos hablando de menor de edad, Perfecto. porque por menor de edad, la 1410 del 2010, nosotros no podemos operar personas ni con discapacidad, sin discapacidad tampoco. O sea, operamos a partir de los 18 años de edad, ¿cierto? Entonces, si después de esos ajustes razonables, con la valoración que hizo el psicólogo, interpretamos que tiene autonomía y da esa autonomía para continuar en un proceso de esterilización, sea un hombre o sea una mujer, pasa a una valoración por médico. Pero esa competencia, perdón, doctor Jaime Arrula, ¿no es de un juez? La competencia de decidir, de determinar si una persona tiene una discapacidad mental. Una de las condiciones que trae la ley es que haya una nueva evaluación evaluación judicial. Sí. Entonces seguramente llegará en ese íter hacia el procedimiento, habrá un momento en que tendrán que buscar esa autorización especial, porque es una autorización al caso. Al caso. Porque una de las bondades de la jurisprudencia es que no generaliza. Cada caso hay que mirarlo en su mundo, en sus proporciones y en sus dimensiones. Y en eso están ustedes muy claros en Profamilia. En eso lo tenemos muy claro. Específico. O sea, cada caso específico, ¿cierto? Porque tenemos discapacidades profundas, ¿cierto? Donde no va a tener esa capacidad de autonomía, ¿cierto? ¿Qué es una discapacidad profunda? Una discapacidad profunda es, por ejemplo, una parálisis cerebral, donde esa persona realmente no tiene la capacidad para consentir, para expresarnos,
si desea un método anticonceptivo temporal o un método definitivo, si desea un hijo, si no desea un hijo, si quiere el ejercicio de su maternidad o paternidad. Entonces, en esa ese discapacidad caso, mental profunda, ahí sí, doctor Jaime Arrula, los padres o los representantes legales sí podrían decidir en un menor de edad que sea esterilizado. Si A es... ver, como decía la doctora, efectivamente, por ejemplo, un coma vigilus, Sí. que es el coma en que la persona abre los ojos, pero no entra al mundo real. Ese sería una capacidad profunda, que además va a ser irreversible. Sí. Pero el juez no solamente mira eso, tiene que mirar si la edad de la persona, si hay otros métodos que puedan ser reversibles. Otras Correcto. alternativas. Si hay otras alternativas. Todo ese va a ser el examen que el juez va a hacer en su momento dado. Pero si se llega a la conclusión de que esa persona, que además es vulnerable por su situación, lo más conveniente es que se haga el procedimiento. El juez dará su visto bueno a la solicitud que hace el padre o el curador o el tutor, según el caso. Es muy importante que dejemos como claro eso, doctora En esos Claudia. casos, nosotros desde Profamilia pasamos a un consentimiento asistido con el núcleo familiar o con el tutor, ¿cierto? Y donde revisamos o le damos la opción de métodos temporales, ¿cierto? Porque el objetivo es, pues, no dejar desprotegida a esta persona frente a un embarazo no deseado, no planeado, que es lo que nos va a prevenir. Pero no nos va a prevenir, por ejemplo, una violencia sexual o que se siga perpetuando un abuso sexual. Entonces entramos a la parte psicoeducativa con la familia frente a este proceso como tal, ¿cierto? Y Eso pasamos al otro lado que dice el doctor. importantísimo lo que la doctora acaba de señalar en el desarrollo de la sentencia, que es el consentimiento informado. No solamente de la persona que tiene la discapacidad mental en un grado que le permitiría el discernimiento, cómo interpretan el derecho a la igualdad. Y es que a ese grupo de personas que se encuentran en circunstancias de desigualdad por una enfermedad, por una discapacidad, el Estado tiene que responder asesorándolo adecuadamente. Que su consentimiento, si es que pueda darlo, lo dé, pero con una información adecuada. Que sepa cuáles son las consecuencias que va a tener de esa decisión que y toma. que las pueda valorar, correcto, para que esa persona pueda tomar su decisión. La tendencia universal, y lo acabamos de ver en el decreto del Ministerio de Salud que reglamentó la eutanasia en menores de edad, la tendencia es que si la persona no es mayor de edad, ella también la llamen a participar. Y entre cierta edad, entre cierto ciclo superior a los 12 años, hay que tener en cuenta su consentimiento también. Que esto seguramente va a impactar